En el En el nombre nombre del del Padre, Padre, y del Hijo, Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Saludo, un abrazo espiritual a todos ustedes, seguidores de la Palabra de Dios. Ustedes que están prestos a través de este canal Semillita del Torito a seguir alimentándose espiritualmente. Hola Rosita, un saludo, un abrazo a todos quienes nos siguen. Hola, hola, querido esposo, y hola para todos ustedes, queridos hermanos. Sí, feliz y bendecido día que nos regala nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes y para nosotros. Atentos para escuchar el mensaje del día de hoy. Con ustedes pues le habla José Toro y Rosa Contreras, un hogar que Dios ha consagrado y que hemos asumido esa misión en la cual hoy nos habla en Marcos 16:15 en adelante y que les invita a ustedes también, ustedes lo pueden hacer. Se necesitan instrumentos de Dios para proclamar el Evangelio, para anunciar la buena noticia. El que crea, pues, bendito Dios, alcanzará la salvación, obedecerá su palabra. Mas el que se resista, sea rebelde a ella, pues encontrará la condenación según el texto que vamos a compartir en el día de hoy. Pero antes, pedimos por todos ustedes, por toda la familia, el Señor escuche sus súplicas, les acompañe. Pedimos a Dios para que fortalezca cada día en ustedes la fe, de manera especial a aquellos hermanos pues, que están también en este canal haciendo sus comentarios, se les respeta, son bienvenidos, se les respeta. De todo eso siempre nosotros tomamos lo bueno, lo malo lo desechamos. Le pedimos a Dios pues que ilumine y fortalezca la fe de aquellos que no comparten la enseñanza de Cristo, la verdadera. ¿Qué vamos a hacer? Pero los hay. El que crea se salvará, el que se resista a creer pues será condenado. Ponemos en manos del Señor, saludamos con amor y cariño y pedimos por la familia de Marta de Castro en Barranquilla, Colombia, por Coti Morales, por la familia de Frangi, que bendito Dios que quiere recibir la charla prematrimonial, que tiene 48 años viviendo en concubinato y que si Dios le permite se casará este año. Que así Gracias sea. a Dios, bendito sea Dios. A la hermanita Catalina Luera, a toda su familia, a Ronald Amador Solís, pedimos por la conversión de su familia, por su matrimonio, dice, antes que nos llegue la pelona. Y podamos también, como ustedes, compartir la palabra de Dios. Ojalá que sí, hermanito Ronald Solís. La invitación del Evangelio es esa, a ir a predicar la palabra de Dios. Pedimos por la familia de Yamile Villa, oración por Luisa Rosa y muchos que integran esa familia que tristemente está dividida por las sectas. Yamile Villa pedimos, claro que sí, pedimos para que crean el Evangelio, para que no se dejen confundir de aquellos que tienen ese arte de engañar, con el poder que no es de Dios, el poder es de Satanás. Ciertamente lo dice las Escrituras de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Emérita Dávila desde Ecuador y toda su familia, a Cristina Escobedo, a Ismael Álvarez, Angelani Rosario, pide oración por toda su familia y por su hija que sigue en silla de ruedas, pues haciendo su terapia. El Señor le conceda su recuperación
a Dulce Sandoval, a Zoraida Pirela. Le impresiona, le enamora estos pasajes maravillosos, esa naturaleza, dice Zoraida Pirela, y yo sé que muchos también le gusta este campo. Y es que allí, recuerda, Jesús iba a un lugar solitario a orar, subía al monte, iba a la naturaleza a contemplar allí esas maravillas de Dios. Por eso hacemos el esfuerzo, no es fácil para nosotros ir a diferentes partes del campo para transmitir la palabra de Dios, pero nos da un gusto, nos da un placer porque aquí nos llenamos de eso, de paz, de la tranquilidad, de la sabiduría de Dios para transmitirlo a ustedes. A Justo Elías Díaz de Cincelejo, Colombia, también a la familia de Benedicto Oregón, pide por la conversión de sus hijos Ana Isabel, Jorge y Cecilia Rodríguez Oregón, a Argelia Durán de Cancún, a María Duche y a Fabián Contreras de Táriba, Venezuela. A todos los hermanos venezolanos, un abrazo espiritual, que Dios les bendiga. Estudiamos entonces, amados hermanos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Escuchemos. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Le dice Jesús, parte, va al encuentro del Señor al lugar que le corresponde, donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero no quiere que su misión, esa que llevó en el mundo, de evangelizar, se acabe, no quiere eso. Por tanto, delega a los suyos, a la sucesión apostólica, y de eso va a hablar hoy la primera lectura, y la vamos a relacionar con San Pablo, Saulo. Entonces, le dice a los suyos, ¿qué le dice? Claro está, Pablo no conoció a Jesús, pero por la sucesión apostólica, poniéndole las manos, lo eligió a pesar de que perseguía a la iglesia de Cristo. Pero por la predicación, por el anuncio de la palabra de Dios, por la imposición de manos de los profetas, Ananías en este caso, a Saulo, a Pablo, él se convierte y cree, y de ahí en adelante se transforma en un instrumento de Dios valioso para llevar el Evangelio principalmente a los gentiles. Le dice entonces a los suyos, vayan por todo el mundo. Una orden. ¿Cuál es la orden? Vayan. Vayan. ¿Cuál es la orden? Vayan. En ese entonces, en el de hoy a nosotros y en el que vendrán, aquellos que crean en el Evangelio, nos dice el Señor, vayan por todo el mundo. Por todo el mundo. Claramente está que no vamos a ir nosotros que pertenecemos de Venezuela, a Ecuador o a Chile. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero, ¿dónde es la misión principal? En la casa. Ahí es la misión principal. A ver, observemos. ¿Qué hay en casa? ¿Cuántos hijos tengo en casa? No, pero yo no tengo hijos. Ah, pero tiene tu esposa, tu esposo. Predica, predica. ¿Para qué? Vamos a ver. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Eso es, predica. A toda la creación. A toda. Ahí no hace excepción de nadie. A toda. Que a los que protestan, a ellos también. Pero es mi mamá. A ella también predica. Predica la doctrina sana. Mire que se la deja a los suyos. Desde ahí viene, vamos a predicar. Vamos a decirle. Y empecemos hoy, como le digo, con la referencia de San Pablo. Nos pone como ejemplo esa referencia a San Pablo, la cual ya vamos para allá. Vayan, predica a toda la criatura. No hagan excepción. No hagan excepción. Predica, solamente predica, dale a conocer lo que dice la Sagrada Escritura. Pero antes debo predicármela a mí, hacerla mía y yo obedecerla para darla a conocer. Predica, atención. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. ¿Cuál es la orden que Dios nos da? Predica.
Porque dentro de tu familia, como una de las hermanitas pide oración por esa familia, porque ya se están yendo para las sectas, diferentes sectas, porque ni siquiera en una misma, sino unos en una y otros en otra. Predícale a ellos. Si ellos no quieren creer, ¿qué pasa, Rosa? El que se niegue a creer será condenado. Pero si escucha la voz del Señor como San Pablo, se deja iluminar por la palabra de Dios y tiene una sincera conversión, ¿qué pasa? Se salvará. Se salvará, porque ha creído en el mensaje. Entonces, debemos empezar ahí, por esa esposa que le cuesta ir a la misa, que le cuesta hacer oración, por esa esposa que en vez de la mañana pararse con alegría, con amor, hacerle el desayuno a su esposo, hay que rogarle o se para de mal genio. Predícale. O a ese esposo que no quiere comprender a su esposa, que no quiere respetarla, que no quiere amarla, que la tiene como si fuera un servicio en su casa. Predícale a él también. ¿Qué dice la Biblia con relación al compromiso, a la función, al rol que tiene el esposo, al rol que tiene la esposa? Ah, maravilloso. ¿Para qué? Para que crean y se salven, poniendo en práctica su palabra. Pero si le predica y no cree, allá él. Oye, vamos a la Santa Misa, vamos a la Santa Eucaristía, ese es el alimento espiritual y en su promesa está quien lo reciba, tendrá vida eterna. ¿Por qué no vamos? Ah, vaya usted y reciba la comunión por mí. No, eso no es así. Cada uno tenemos que responder. El día de juicio, cada uno tenemos que responder por nuestras obras buenas, por nuestras obras malas. Entonces, la misión es ir a predicar el Evangelio. No crea que tienes que sacar pasaporte para irte tan lejos. No necesitas sacar pasaporte. El que tiene esa oportunidad, bendito Dios, aprovéchala, pero predica la palabra de Dios. Y hay muchos que lo están haciendo y les animo con el corazón en la mano a no desmayar en ese trabajo que sé que es duro. Llegar a un aeropuerto, esperar tantas horas, pasar dificultades, que le retengan el pasaporte, que le esto y que lo otro y que lo aquello, eso se va a existir, pero ánimo, no aflojen. Pero predica la palabra de Dios para que la humanidad, la creación que quiera creer, tenga la salvación. El que no quiera creer, bueno, tiene que atenerse porque las escrituras dicen recibirá una condenación, puede ser temporal, parcial o eterna, pero es una condenación. Nosotros no vamos a juzgar ni vamos a señalar, ¿no? Nosotros predicamos solamente, principalmente para aquellos hermanos pues que se han apartado de la verdad. Si quieren creer, bendito Dios, si no, se respeta, somos humanos, hay libertad de culto, pero deben saber que apartarse de la verdad es un pecado. Y el padre de toda mentira es el diablo. Eso está escrito, Juan 8:44, lo busca, y Santiago 5:19, lo busca. Ahora, la referencia para que usted cuente, ¿cómo nos ponen de modelo a Saulo, a Paulo? Hechos de los Apóstoles, la lectura de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Vamos a oír a ese modelo instrumento de Dios que, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia de Cristo. La perseguía. Pero escuchó la voz, escuchó el llamado, vio una luz. Lámpara es tu palabra en mi paso y una luz en mi sendero. Que le habló y aquí, ¿qué hago? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el que tú persigues. ¿Qué debo hacer? Pues levántate y ve a tal sitio porque ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. No les dijo, haz lo que tú quieres. No, ve a este sitio y allá te van a dar las instrucciones enviadas por mí, porque el Señor utiliza al profeta Ananías. Y van a ver usted qué hace el profeta Ananías, enviado del Señor. No es así, yo 3 meses o un mes y estudio las escrituras y me envío yo solito. No, eso sabemos que no es de Dios. Escuchemos la referencia de la lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Yo soy judío, nacido en Tarso de Está Cilicia, hablando Saulo. pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Lo maximito, era Pablo. Pablo se está escribiendo lo que él era él. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria,
conocedor de la Escritura, más que muchos que se dicen hoy estudiaba la Escritura. Y era un fanático del servicio de Dios, Ajá, como ustedes ahora. ajá. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Perseguía a muerte, a bárbaro. Ese era el pecado de Saulo. Por eso el Señor lo hace reflexionar. Dice, cayó. Lo hace reflexionar. Lo hace reflexionar. ¿Por qué? Esto ¿Por qué? porque perseguí a muerte a este A camino. muerte se saciaba Saulo de perseguir a los creyentes de Cristo, a encarcelarlo. Encadenar y meter en la cárcel. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén. Fíjese que Pablo no habla de las escrituras, que era borracho, mujeriego, que era esto, que era lo otro. Pero sí tenía un pecado y que era perseguir a la iglesia de Cristo. Pero el Señor lo va a tocar. Siga. Y salí para detener a los cristianos de allí. De los que allí había, y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco. ¿Qué pasó cuando iba de camino Saulo? Cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo. Caí al suelo. La reflexión se doblega. ¿Pablo a qué? Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que estás haciendo está mal. ¿Qué sucedió? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ah, no estaba persiguiendo a esos hombres, estaba persiguiendo a Jesús, a su iglesia. Claro. Estaba persiguiendo a su iglesia, el Señor le dice, pero ¿qué pasa, Saulo? Hoy en el mundo hay muchos que están persiguiendo la iglesia de Cristo. Pero como Pablo reconoce la voz del Señor, se doblega ante la orden del Señor y obedece. Claro, y obedece. Y después que obedece van a observar ustedes qué sucede. Siga. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, Ajá. levántate. Levántate. Oye, tú que estás persiguiendo la iglesia de Cristo, que la estás atacando, incluso los mismos de la iglesia que están atacando la iglesia, eso es pecado, no se debe hacer. Por tanto, levántate. Y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. Es maravilloso. Allí te van a hablar de esa misión que te ha sido asignada. Y hoy el Evangelio nos lo dice. Vayan por todo el mundo y predique la buena noticia a toda la creación. Es la misión que el Señor le encomienda. Siga. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías. ¿Quién era Ananías? Ustedes saben quién era Ananías. Ustedes lo buscan, tarea, lo buscan en Hechos 9. Léanlo desde el 2 en adelante, que ahorita vamos a tocar el 2. Era un profeta de Dios, un enviado de Dios. Dios utiliza los suyos, ¿para qué? Para hacer reflexionar a los que están atacando la iglesia. ¿Qué hace Ananías? Vamos a ver. Un hombre muy observante de la ley y Ajá. muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo,
hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. El Señor de los cielos, ¿te qué, Rosita? Te ha elegido para que conozcas su voluntad. Te ha elegido, a ti también, amado hermano que está atrás de cámara. El Señor te ha elegido. No dejes pasar ese llamado que Dios hace. Claramente está, escuchen bien, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2 y siguiente. Claramente está que el Señor utiliza sus instrumentos, por tanto nosotros no podemos dejarnos engañar de aquellos que se dicen pasar por cristianos y no lo son. Cristiano es el que obedece la voz del Señor. ¿No recuerda pasajes bíblicos de estos días? No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Señalando a estos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi familia. ¿Cómo envía a Pablo a los elegidos del Señor a los suyos? Lo que son la sucesión apostólica. ¿Cómo es? Es así, aquel que quiera, aquel que se autonombre como quiere. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Pues escuchemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2 en adelante. Como San Pablo, como San Pablo es enviado, es llamado por medio del instrumento de Dios. ¿Y qué le impone para que sea ministro de Dios, de la sana doctrina? Escúchenlo, pongan cuidado. Hebreos 9, 2 en adelante. Hechos. Hechos 9, 2. Y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. Ese era el pecado que tenía Saulo, ¿verdad que sí? Siga. Hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Siga. Mientras iba de camino, Lo que escuchamos hoy en Hechos, mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, ¿qué pasó? le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Ajá. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, ¿Qué le decía? Saulo, Saulo, Ajá. ¿por qué me persigues? Siga. Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ajá, y atención. ¿Obedece o no obedece? Vamos a ver. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Ajá. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abriera los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Lo condujeron, ¿verdad que sí? Lo llevaron, claro que sí, porque estaba, ¿qué? Siendo obstáculo, estaba siendo instrumento de Satanás para atacar la iglesia. Por tanto, el Señor lo quiere rescatar y quiere asignarle esa misión. A ustedes y a nosotros también. Nos quiere rescatar, nos quiere levantar, nos quiere animar para que vayamos y proclamemos la palabra de Dios siempre y cuando nos dejemos guiar por sus ministros, por sus enviados, por sus profetas, por sus colaboradores. Sigue. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo, un profeta del Señor, llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. El Señor, no han escuchado ustedes, es que el Espíritu me habló y me dijo, funda una iglesia. Dicen que en el Espíritu, pero no dicen qué Espíritu. Aquí señala las Escrituras que el Señor llama a sus elegidos y lo hemos compartido. Llama a Ananías y le dice en esa visión, el Señor. ¿Qué le dice? Ananías. Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta. Le da una orden, vete, porque ahí tengo un trabajo para ti. Siga. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Siga. Lo encontrarás rezando,
pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Siga. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Estaba preocupado Ananías, claro, por todo el daño que había hecho San Pablo. Eso sucede. Pero el Señor nos anima hoy a predicar, a predicar, a predicar. El Señor se encarga del resto. Ponle cuidado. El Señor le contestó: Ve. Ve, sé que tienes temor, sé que te cuesta, sí, pero ve. Porque yo también por medio de ti voy a hacer instrumento de Saulo, Paulo, para la misión que a él también le tengo preparada. A ti te tengo la misión. Ve, obedece. ¿Qué hizo Ananías? Este hombre es para mí un instrumento escogido. Entonces, no te puedes oponer a mi misión. Tú ves, porque lo he elegido a pesar de ese pecado que está persiguiendo a la iglesia, yo lo he elegido porque quiero que sea un instrumento para mí. Maravilloso cuando se predica y se cree, se alcanza la salvación. Pero cuando se predica y aún siguen en esa rebeldía, oye, ¿alcanzarán qué? Condenación por rebelarse, no contra el hombre, sino contra Dios. Siga. Y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como el pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Por estar persiguiendo a la iglesia vas a sufrir. Siga. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos. ¿Qué hizo Ananías? ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ve. No, pero Señor, mire, he oído. Ve, porque el plan mío es utilizar a ese hombre pecador, pero que va a tener esa conversión, que ya no va a seguir persiguiendo la iglesia, no va a seguir interfiriendo en mis planes. Pero tú ve, obediente como ha de ser todos los instrumentos de Dios, va Ananías. ¿Qué hace Ananías? Entró en la casa. Entra en la casa donde está Saulo. Luego que entra, recuerda, Ananías es profeta de Dios del Antiguo Testamento. Aquí está lo que es la sucesión apostólica. ¿Qué hace Ananías? Entró en la casa. Entró en la casa. Y le impuso las manos diciendo. Y le impuso las manos. Eso es la sucesión apostólica. Pablo no conoció a Jesús. Pero por el profeta Ananías actúa por medio del Señor, impone las manos. ¿Y qué sucede? Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Enviado del Señor, no por mi propia cuenta. Enviado del Señor, me envió. Para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Siga. Se levantó. Se levantó. Y fue bautizado. Y después caminó y recobró las fuerzas. Y empezó a trabajar. Ustedes lo leen. Empezó a trabajar, a predicar, a predicar, a predicar. Estamos en el 9, ¿verdad que sí? Siga. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. Ajá. Y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Bendito Dios, ese que la atacaba se encaminó, porque así lo había mandado el Señor, era su misión, a predicar su palabra, a que la gente se convirtiera. Ese es el 9. Escucha el 13, capítulo 13. Versículo 2 también le impone la mano. Pero en esa predicación, y es lo que se necesita hoy más que nunca, van a oír ustedes algo muy importante. 13:2 en adelante, Rosa. Hechos de los Apóstoles. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé
enviados por el Espíritu Santo, a Bernabé y a Saulo, Ajá. y envíalos a realizar la misión para que los he llamado. Te tengo una misión. Hoy que dice el Evangelio, vayan y prediquen la buena noticia a toda la criatura, a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. ¿Qué hace Pablo? Empieza a trabajar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Empezar a trabajar, predicando, pero eso sí, dejándonos guiar por la asociación apostólica, por los ministros del Señor. Y se va a encontrar, en esta predicación se va a encontrar con un mago, con un hechicero, con un embustero, con un instrumento de Satanás que quiere apartar de la fe a un gobernador. ¿Cuál es la enseñanza? Que en el camino de la vida van a existir personas identificadas como instrumento de Satanás que quieren apartar a unos que quieren conocer de Jesucristo. Lo van a oír por un lado. Ayunaron e hicieron oraciones, le impusieron las manos y los enviaron. Asociación apostólica. Así se da en la Iglesia Católica, la única. Sucesión apostólica. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia. ¿Por quién eran enviados? Por el Espíritu Santo. No por el espíritu de aquellos que te conté que dicen, a mí me reveló el Espíritu, pero no dicen qué espíritu. Aquí el Espíritu Santo los envía. Después que reciben la imposición de las manos, van con ese poder del Espíritu Santo. Vamos a oír. Y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? A ver otra vez, ¿qué hicieron? Comenzaron a anunciar la palabra de Dios. Vayan, vayan. ¿Ustedes cuándo lo van a hacer? Bendito Dios los que ya lo están haciendo. Pero los que todavía no, vayan y anuncien la buena noticia. Por medio del Espíritu Santo. Tenemos que, como les dije al principio, hacer la primera mía, la palabra mía, predicarme a mí y reflexionar. ¿Cuál es mi pecado? ¿Estoy atacando la iglesia de Cristo? Cuando la ataco, cuando soy rebelde a su palabra. Reflexiono y analizo. Y me dejo guiar por lo suyo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Se fueron a predicar. Comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío. A un mago, a un hechicero, a un adivinador, a un instrumento de Satanás. Atención. Un ¿Qué? falso profeta. Otra vez. Un falso profeta. Eso nos vamos a encontrar. Un falso profeta. ¿Qué hacían los falsos profetas? Lo vamos a ver. ¿O qué hacen los falsos profetas? ¿Y cuál es el resultado, la consecuencia que van a tener por ser falsos profetas? ¿Y cuál es el trabajo? Escuchemos. Llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, ¿Un gobernador? el cual era un hombre muy abierto. ¿Y qué quería ese gobernador? Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Deseaba, sentía el deseo inmenso de escuchar la palabra de Dios y mandó a llamar a Saulo porque ya sabía que Pablo pues tenía esa misión y quería escuchar. Estaba deseoso. ¿Cuántos hay en el mundo de hoy deseosos de la palabra de Dios? Sí, pero sepan ustedes que hay muchos falsos, mentirosos, engañadores que van haciendo este trabajo. Pero el otro ponía trabas. Eso. Le pone trabas para que el que esté deseoso de escuchar la palabra de Dios no la escuche, porque sabe muy bien que al escucharla, ponerla en práctica, alcanzará salvación. Y Satanás no quiere eso. El Elimas, este era su nombre, que significaba el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Falsos pastores, profetas. Están intentando Apartar al gobernador no de la solo fe. los gobernadores, sino a muchos que quieren y están deseosos de escuchar la palabra de Dios, los quieren apartar De la fe. de la fe. Ah, bárbaro. Y pongan cuidado lo que le va a decir Pablo lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hijo del diablo, ¿Cómo? hijo del diablo, No, pero completo. tú, Tú, falso profeta, mago, hechicero, que estás haciendo instrumento de Satanás para que no aceptes la fe, hijo del diablo. enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no hace más que engañar. Ese es el trabajo de los falsos. ¿Lo escucharon ustedes? Yo no lo dije, está escrito. Siga. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Ahí Señor? está el pecado. Cuando tú eres causa de torcer los ¿qué? ¿Cuándo Caminos. rectos, sí, ¿cuándo Los terminarás caminos. de torcer los rectos caminos del Señor? Cuando estás buscando torcer los caminos del Señor, los rectos, la fe. ¿Cuándo? Pablo lo estaba haciendo, pero por gracia de Dios aceptó, se humilló, lo tumbó, lo hizo reflexionar y aceptó la misión y dice, sin importar nada, sin importar todo lo que podía encontrar por el camino, porque, oye, lo iban a buscar porque había hecho tanto daño, pero se fue a predicar, asumiendo la misión del Señor. ¿Cuándo otra vez, Rosa? ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Eso es lo que les espera a los que están apartando a los demás de la fe. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas. ¿Por qué? Por ser rebelde a la palabra de Dios, por guiar a otros a esa rebeldía, a la desobediencia. Y 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, se da cuenta que eso es pecado, la rebeldía a la palabra de Dios. Pablo era rebelde, claro que sí, pero el Señor lo llamó y acudió y se dejó instruir por lo suyo, por el profeta Ananías. Le impuso las manos y salió a cumplir su misión. ¿Cuándo te vas a dejar guiar por los profetas del Señor? No te dejes guiar por los que se han autonombrado pastores que son falsos, instrumentos de Satanás, hijos del diablo, dice las Escrituras. ¿Cuándo? ¿No ves que eres instrumento para que tu familia se acerque al Señor? Cuidado, escuchen el pecado. Es pecado. 1 Samuel, capítulo 22, 15, versículo 23. La rebelión es un pecado tan grave. La rebeldía, eso la tenía el mago, ponle cuidado. La rebeldía a la palabra de Dios, otra vez. La rebelión es un pecado tan grave Es tan grave como ¿cuál? como la brujería. Como la brujería, como la hechicería, como la magia, como la superstición. Es pecado, como la idolatría, es pecado. Pero ¿quién se los ha dicho a aquellos que son rebeldes y protestan contra la palabra de Dios? Nadie. Pues sépanlo. Otra vez. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ah, bárbaro. Y termina diciendo. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé. ¿Otra vez? Ya que rechazaste la palabra de Yahvé. Por irse a escuchar la palabra de unos falsos. Amados hermanos, el Evangelio es claro. Si nosotros creemos en Él, alcanzaremos salvación. Pero si nos resistimos a Él, si somos rebeldes, si somos desobedientes, es un pecado tan grave, tan grande, como la hechicería, la brujería, la magia, la santería, la idolatría, por no aceptar la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptarla? Muy bien. Ahora vamos juntos de la mano a predicarla, que es lo que el Señor manda en el día de hoy. Sí, de la mano, juntos. Ojalá todos ustedes así como nosotros dos, de la manito, como espositos, a llevar el mensaje de la palabra de Dios por el mundo entero. Decía mi esposo, no vamos a ir a los sitios, a esos lugares, pues sí, qué difícil, ¿no? Totalmente difícil. Pero si nos da la oportunidad. Claro, solo Dios sabe, ¿no? Vamos, Solo Dios sabe dígame. si algún día podríamos viajar y ir a otros países, pero
esos son planes de Dios, no nuestros. Pero gracias a Dios por medio de este servicio de comunicación por vía internet, pues la palabra llega al mundo entero, como dice hoy Jesús en su palabra. Vayan, vayan por todo el mundo, por todo el La mundo. universalidad. Sé que por medio de este canal y estos medios de comunicación llega este mensaje a todos los rincones del mundo entero. Entonces, si ya no podemos ir a otros lugares, hagámoslo desde aquí, desde el lugar de nuestra casita, de cualquier sitio, y hagámoslo conocer por medio de este servicio. Así es, ustedes lo pueden compartir, sigan compartiendo como lo han hecho hasta el día de hoy, síganlo compartiendo y estaremos en ese trabajo de evangelizar, de evangelizar, de evangelizar. Hemos montado los primeros pastores del año, ¿verdad? Ustedes sé que muchos lo han visto. Compártanlos para que se den cuenta del engaño en que está, cómo han sido engañados y ellos eso lo van enseñando y es un error. Cada día que Dios nos lo permita, pues ahí estaremos, al pie del cañón, me gustó esa frase, al pie del cañón, llevando la palabra del Señor, la cual no está encadenada, dice San Pablo. La palabra de Dios no está encadenada, hay que darla a conocer y ustedes son instrumentos de Dios para hacerlo. Así que vamos todos, de una vez, no espere tanto, compártanlo. ¿Cuántos tienen en su teléfono de contacto? ¿20? Vaya para allá esos 20. Tiene 10, vaya para allá esos 10, ya cumplí con la misión, estoy predicando de esa manera. Claro que sí, de esa manera también evangeliza, por supuesto. Que seamos instrumentos, Sí, ¿sí? Instrumento de paz. Así como le estaba diciendo que a través de este servicio pueda llegar al mundo, en nuestra comunidad también lo hacemos con aquellas personas que necesitan esa palabra de Dios, como este gobernador que manda llamar a Pablo y a Bernabé porque tenía sed de conocer la palabra de Dios. Así hay mucho en nuestra comunidad, familias, hogares que necesitan la palabra de Dios, nos llaman y estamos dispuestos al servicio de Dios así es, para llevar el mensaje. así es. Ahí queda disponible por si ustedes desean compartir en un momento, en un instante de su vida con nosotros la palabra de Dios, más directamente con nuestro teléfono, ahí queda 04 16 89 363 47. 04, más tiene que colocar más 58 416 89 363 47. Con amor y con cariño compartimos, dialogamos. Hay muchos hermanos que tenemos ese diálogo. Hacen preguntas, tienen dudas y nosotros con amor, con cariño, le damos la cita bíblica para que fortalezcan cada día la fe. Recuerda, los creyentes, Somos más. en la hora De los laicos a evangelizar de conocer las Escrituras, es desconocer a Jesucristo. decía San Jerónimo, y tenemos que hacerla hoy más que nunca nuestra. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y le recibimos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.